La palabra hecho pertenece al lenguaje corporal y al jurídico. En uno y otro está dotado en una plurisignificación. El hecho jurídico vendría a ser todo fenómeno de la naturaleza o de comportamiento humano que el legislador considere atribuible de consecuencia jurídica. Tales consecuencias o efectos pueden consistir en la creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un derecho. Los hechos jurídicos son acontecimientos susceptibles de ser percibidos por nuestros sentidos. Todos ellos pueden analizarse con distintos criterios, que son, de acuerdo a su origen, los hechos pueden ser humanos o naturales, y de acuerdo a las consecuencias que producen, son hechos simples o hechos jurídicos. En este momento realizaré una explicación breve sobre hechos jurídicos. En toda relación jurídica encontramos tres elementos constitutivos que son el sujeto, el objeto y la causa que lo determina. Por lo tanto, decimos que los sujetos son aquellas personas entre las cuales se establece la relación jurídica. En cambio, el objeto está dado por los derechos y obligaciones que constituyen el núcleo de dicha relación o situación jurídica. En cuanto a la causa, nos centraremos en aquella que la doctrina ha llamado causa fuente o eficiente y que no es ni más ni menos que el antecedente u origen de los derechos y obligaciones que componen el objeto de la relación. Si bien se han postulado distintas teorías y clasificaciones sobre el concepto, nos centraremos en uno de los grandes generadores de obligaciones jurídicas que son los hechos jurídicos. De tal manera que podemos decir que el hecho jurídico es el acontecimiento que conforme el ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Respecto a lo investigado, estamos en condiciones de afirmar que el hecho jurídico, por lo tanto, es el ordenamiento legal el cual asigna o adjudica efectos a estos hechos, por lo cual no todo podrá ser considerado jurídico. Esta casualidad podrá surgir de lo que establezca la ley, la costumbre, los contratos o cualquier otra fuente del derecho. Sin embargo, la gran parte de sucesos que nos rodean y que envuelven nuestras vidas tienen percusión sobre nuestros derechos o pueden convertirse en titulares de obligaciones hacia otras personas de sociedad y del Estado. Los hechos voluntarios ilícitos son aquellos hechos que cometen las personas en contra de lo establecido por la ley. Es decir, que pueden tener o no la intención de violentar la norma y que éstas generan consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos involuntarios del hombre son aquellos en los cuales se quiere realizar la conducta ni la consecuencia jurídica. Sin embargo, sí encontramos delitos de tipo culposo, por ejemplo, un accidente de tránsito por la impericia o imprudencia del conductor del vehículo. Tenemos así también los hechos jurídicos contra la voluntad o al margen de la voluntad del hombre. Estos se pueden categorizar en sí cuando son impuestas por la ley al individuo o por circunstancias o realidades sujetas también a ellos. Por ejemplo, tenemos el pago de la pensión alimenticia, tenemos lo que es el reconocimiento de paternidad, ya que en sí son hechos que se dan justamente al margen o en contra de la voluntad de los hombres, por los cuales se siguen a veces ciertos casos o juicios en referencia para que acepten sus obligaciones. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi tema es simplifique los componentes del hecho jurídico. La legislación en un sentido amplio se refiere a los hechos que resultan de la actividad humana en la vida pública y que tienen como consecuencias jurídicas debido a las normas del ordenamiento jurídico. Así, un acto jurídico es una intervención humana que la ley tiene en cuenta para determinar sus consecuencias jurídicas. Ejemplos de procedimientos legales incluyen la muerte de una persona debido a un accidente causado por conducción negligente, matrimonio, adopción. Ver personal.
Como especie en la categoría de los hechos jurídicos, la conducta jurídica es también un concepto que mira en la realidad jurídica desde una perspectiva dinámica. Los procedimientos judiciales pueden clasificarse según diferentes criterios. Así es posible distinguir entre acciones individuales realizadas por una sola persona o acciones colectivas, resultantes de la cooperación de varias personas. Acciones positivas. Si crean mutaciones en la vida social o acciones negativas o pasividad, si consienten en una falta de actividad individual. Son actos libres o actos legalmente obligados del Departamento de Violencia o actos legalmente obligados del perpetrador de la violencia. Se afecta algo en el mundo exterior, por ejemplo, cultivar tomates en el jardín y la comunicación social, o declaraciones dirigidas a otras personas, tienen un efecto material. Hace hincapié en la división de los actos jurídicos, en actos jurídicos y en una acción jurídica, en sentido estricto. Teniendo en cuenta que como la ejecución de la persona es el acto, se cambia con normas jurídicas en la creación de consecuencias jurídicas. Por lo tanto, en los actos estrictamente jurídicos, el efecto se crea legalmente y voluntariamente en los negocios jurídicos. Según Albaladejo, es interesante comparar los conceptos de hechos jurídicos, procedimiento judicial y acción jurídica, presentando especial atención al carácter acumulativo de sus significados. Hecho es todo acontecimiento que no tiene consecuencias jurídicas, porque no tiene nada que hacer con la ley. Por ejemplo, estornudar, bostezar. Un hecho jurídico es todo acontecimiento que produce consecuencias jurídicas y cuya relación con el derecho es puramente fenoménica, es decir, un resultado puramente externo, una simple mutación de la realidad, como la muerte o el nacimiento de una persona. El litigio, en sentido estricto, se refiere a todo evento en el que interviene la voluntad humana o es acusado por la voluntad humana y sus consecuencias jurídicas se derivan únicamente de la existencia de la voluntad del partícipe. En los procesos judiciales, el fenómeno de la acción relaciona con el derecho sexual y consexual, como la muerte dolosa o negligente de una persona. Esta materia jurídica, todo un acontecimiento que resulta de la voluntad de una persona y produce sus propias consecuencias jurídicas, porque la gente es quien actuando voluntariamente quiere causar estos acontecimientos. Por lo tanto, en los negocios jurídicos fenomenales, voluntarios y de agentes producen el objeto del efecto jurídico. Está relacionado con la ley, como testamentos, contratos. Nótese que distinción entre un acto jurídico en sentido estricto y una transacción jurídica es problemática. Después de todo, podemos decir que los efectos de cualquier acto jurídico son creados por la ley. Pero en el caso de un acto jurídico en sentido estricto, a partir en el sentido de que nace de simple ejecución una acción y tratándose de una acción jurídica, son compatibles con la finalidad de ejecutante. En el acto jurídico es el sentido estricto de agente y por otra persona del origen. Ahora bien, esta distinción es obvia en la suposición de que los efectos de las acciones están determinados principalmente por el actor, porque en esta suposición su propósito al producir esos efectos es claro por otra parte, si las consecuencias están determinadas únicamente por la decisión del ordenamiento jurídico. La decisión no es clara porque en este caso es difícil evaluar en el sistema legal, simplemente requiere que haya una intención de producir un efecto, relación de actos o un agente para realizar estos actos. Acto jurídico. La primera cuestión es resuelta por la ciencia del derecho, cuya tarea es definir tanto el concepto de acto jurídico como también todos los otros conceptos jurídicos. La cuestión puede ser resuelta de distintas maneras por las diferentes escuelas científico-jurídicas. La teoría pura del derecho define el concepto de acto jurídico como un acto con el que una norma es establecida o aplicada, y afirma que un acto es un acto creador o aplicador de derechos solo si corresponde con las normas que regulan la creación y aplicación del derecho dentro del orden jurídico. Esto es, si el acto en cuestión es establecido con fundamento en el orden jurídico.
que el derecho regula su propia creación y aplicación es una característica de este orden normativo como un sistema dinámico. Esta característica ha sido descrita de la teoría de la gradación jerárquica de Adolfo Merck, de acuerdo con el cual el orden jurídico consiste de normas superiores e inferiores, las primeras de las cuales son aquellas que determinan la creación de otras y las inferiores aquellas que corresponden. Definición de los actos jurídicos y sus componentes. Son acciones practicadas por un particular con plena conciencia de sus actos, que son capaces de crear, alterar o terminar de alguna forma una relación jurídica. Esto genera un efecto lícito o ilícito conforme a los principios generales del derecho. Los actos jurídicos se definen en dos, son actos humanos y actos voluntarios, que son conscientes que tienen una finalidad de establecer relación de tipo jurídico. También tiene una modificación porque así lo dispone el ordenamiento jurídico, que la manifestación de voluntad con claro objetivo es generar consecuencias del derecho. Los actos jurídicos se pueden clasificar en diversas maneras, en actos formales, no formales, positivos, negativos, unilaterales y bilaterales. Los formales son que su eficacia dependerá de la formalidad establecida por la ley. Los no formales son que no depende de solemnidad alguna. Los positivos son aquellos los cuales el nacimiento o la extinción o la modificación depende de sí o sí la realización de los actos. Los negativos supondrán una omisión o una abstención. Los unilaterales y los bilaterales. Los unilaterales es que requieren de la voluntad de una sola parte porque puede estar encamada en una sola persona, por ejemplo, los testamentos. En cambio, los bilaterales exigen la participación y el consentimiento de dos voluntades, por ejemplo, los contratos. Los componentes del acto jurídico se constituyen en varios, que son la capacidad, el consentimiento, el objeto, el motivo o fin. Así lo dice el artículo 1593 del Código Civil del Estado. Los actos jurídicos pueden tener una existencia perfecta, entonces que se lo denomina actos válidos. La validez se define como una existencia perfecta del acto para reunir en elementos esenciales y no tener ningún externo. Hola, ¿cómo están? Voy a hacer la argumentación de la importancia de la división del acto jurídico. Es de mucha importancia la división porque podemos afirmar que los actos jurídicos son aquellos que se producen por la intervención voluntaria del hombre. Como decía Diez Picasso, que lo definía como la manifestación de la voluntad y la conciencia humana de las cuales se derivan efectos jurídicos. En ellos, como en todo acto verdaderamente jurídico o humano, es imprescindible que haya un mínimo de conciencia libre de su decisión o voluntad. Pero además, para eso, la división del acto jurídico en sentido propio, es necesario también que tenga la intervención del sujeto o sea jurídicamente activa, que puede manifestarse en el hacer o no hacer o que consista en una conducta externa, ya que no sería un acto jurídico o una mera intención. También lo podemos definir como un acto jurídico como la manifestación de la voluntad, hecha con el propósito de crear o modificar o extinguir derechos y que produce los actos queridos por un autor o por la parte porque la ley sanciona dicha manifestación de la voluntad. Doctora, compañeros, mi tema a tratar es ejemplificar los componentes del acto jurídico. El acto jurídico se divide en dos, elementos de existencia y requisitos de validez.
Primero, la manifestación de la voluntad lo podemos ejemplificar con el contrato del plan celular. Esta es expresa. En cuanto al objeto físico y jurídicamente posible, esto se divide en directa, indirecta y la cosa. En el caso directo, tenemos la negociación que se realiza mediante el contrato. El indirecto es la fórmula que se ejecuta dentro del contrato. Plazo, precio. Y la cosa es el auto que se va a entregar y el dinero que se va a recibir. En cuanto a la solemnidad, podemos poner como ejemplo el matrimonio efectuado en el registro civil, ya que cumple las solemnidades que establece la ley de registro civil. En cuanto al segundo punto de requisitos de validez, tenemos la ineficacia del acto jurídico. Podemos poner como ejemplo, no se ha vencido el plazo suspensivo dentro de un testamento. Podemos hablar de las nulidades. Un menor adulto realiza con una persona capaz un contrato que no tiene otro defecto que el de la incapacidad del primer otorgante. La capacidad jurídica, el voto ciudadano en las elecciones. Ausencia de vicio de la voluntad de fuerza. Ejemplo, Emilia no desea que Aldo rompa la relación y por ende emplea la violencia física. Encuentra la manera de retenerlo en contra de su voluntad. Ausencia de vicio de la voluntad, dolo. Cuando se pone a la venta un carro averiado en donde el vendedor ofrece un carro en perfectas condiciones, conociendo que éste está dañado. Licitud en el objeto, motivo o fin. Aparcar en una zona destinada para ello. Muchísimas gracias.